¡Apa! Alarma de garreo. ¡Nos vamos! Parecía que estábamos garreando un poco. Pasamos rozando una boya. Y entramos a una marina sin avisar por un paso bien estrecho. Bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Marisa. Al levantar el ancla comprobé lo que pasaba. No garreó porque estuviera suelta, sino que estaba clavadísima en el barro. Incluso tuve que tirar del cabo del orenque para poder liberarla. El problema es que el viento roló, la marea bajó y el borne nos dejó peligrosamente cerca del barco de atrás. Pero con el ancla ya arriba, lo mejor era no complicarme la vida y tirar rumbo directo a Portavadie. A esas horas no podía pensar mucho, la verdad. Hemos abandonado el ancla, el fondeo en Locranza porque parecía que estábamos garreando un poco. Xavi Anclas, como me llama mi amigo Paco. Así que bueno, no me esperaba este viento. Vamos a intentar llegar a Portavadie. Portavadie es una marina excelente que se encuentra a unas 10 millas náuticas al norte de Locranza. Para llegar cruzamos las aguas de Inchmarnock, si lo pronuncio bien, rumbo al interior del Loch Fyne. La marina está resguardada en la costa de la península de Cowal, rodeada de colinas frondosas y un entorno natural completamente virgen, en pleno corazón de las Highlands. Eso sí, por salir a la carrera vamos a llegar demasiado pronto. La marina quizás está sin personal, así que igual nos toca entrar y buscar sitio por nuestra cuenta. No obtenemos respuesta, ni por radio ni por teléfono, así que decidimos ir para adentro. Nos acomodaremos allí donde pillemos sitio. Y una buena siesta para recuperar el madrugón. Y si a alguien le molestamos, ya vendrán a llamar al casco. ¿Veis por qué no se puede hacer todo a la vez? Hay que delegar. Entre gobernar el barco y pelearme con el teléfono para hablar con la marina, casi me como esa nasa de langosta. Mirad a qué distancia la hemos pasado. Aquí no te puedes despistar ni un minuto. Ponemos Claire al timón mientras Jordi y yo preparamos amarras y defensas, aunque todavía no tenemos ni idea de por qué banda vamos a amarrar. We see Richard and Karen here then? Well, not at 7 o'clock in the morning. The restaurant opens for breakfast at 8. Narrow entrance now. La entrada es bastante estrecha, unos 12 metros, apenas 62 centímetros más de la eslora total del Marisa. This one here? Long ponton there, no? Oh yeah. Visitors 51 to 60. It says? Where? There's a wee arrow on the bottom Okay, of and that. the arrow is there? Where the arrow points Jordy, there? where do you think the visitors are? Around the corner?
Yeah, yeah, so in here. You go in here, yeah? Yeah, let's do. Yeah, S1 to 60 visitors. I don't know what you pointing or what you're There's- saying. Just make sure you clear this pontoon. Do you see it? Yeah, but where I'm going to the other side, yeah? Yeah, yeah. I'm cleaning the pontoon? Yeah, quite close. Maybe like this end. Right, yeah, There was no cleaning. yeah. Okay. I can see with the paddleboard, you know. Yeah. Right. So anywhere here? Yeah, anywhere on the right here. Yeah. Yeah. Plenty of room to have it anyway. Plenty of room. Come on, catch this. Want to catch one? Where are the work here? No, you use catch it and then we control it from... Llevo el sol cegándome de frente, las dos tablas de pádel a los lados tapando visibilidad y el spray hood lleno de sal que refleja cada mota. La verdad es que no veo tres en un burro. Going to be nearly stop. Slow, slow. You're standing on it. I'm never going to be able to do anything. No, not yet. Okay. Catch that one, no? Not really. It's not big in the way. Amarrados y a salvo. Son las 7 de la mañana y la tripulación no tiene precisamente su mejor cara conmigo. A ver si esta noche lo arreglo con una buena cena. De momento, a descansar. Para llegar a la estrecha entrada de esta marina, navegando por el Loch Fyne, la aproximación tiene su miga. Hay que sortear dos enormes piscifactorías, una a cada lado, además de esquivar varios islotes. Y como ya habéis visto antes, andar muy atento a las nasas y demás artes de pesca. Muy cerca de la marina opera el ferry que cruza el Loch Fyne hacia Tarbert. Tarbert es un pueblo marinero precioso al otro lado del fiordo, que visitamos hace un par de años. Si queréis ver cómo es, os dejo por aquí arriba la tarjeta con el vídeo de aquella travesía. La marina de Port Abadie no siempre fue un refugio para barcos de recreo. En los años 70, este lugar se excavó por completo para construir un astillero gigante pensado para ensamblar plataformas petrolíferas. Aquel proyecto nunca llegó a funcionar, pero dejó como legado una dársena imponente. Años después, la instalación se reconvirtió en la marina de primer nivel que veis hoy. Al haberse diseñado para albergar semejantes monstruos de hormigón, cuenta con una profundidad de más de 10 metros en casi todo el recinto, un calado increíble y una protección total frente al viento que hacen de esta parada uno de los mejores refugios de toda Escocia. Por la tarde pudimos disfrutar de las semifinales del Mundial entre España y Francia en las propias instalaciones de la Marina.
y es que el complejo en tierra es impresionante. Un resort en toda regla, con hotel, spa, piscinas climatizadas voladas sobre la dársena y una oferta gastronómica de primer nivel. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen me gusta, suscribiros al canal para no perderos la siguiente etapa y nos vemos en la mar. Hasta luego, amigos.